Muy buenos días, tardes, noches, espero se encuentren muy bien, Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos nuevamente al canal Ad Eternis. Hoy hablaremos sobre la tercera parte del Catecismo Largo de Moscú, el cual fue escrito por San Filareto de Moscú. Hoy hablaremos sobre el amor, la unión entre la fe y el amor. Pregunta 481. ¿Cuál debe ser el efecto y el fruto de la verdadera fe en el cristiano? El amor y las obras conforme a ella. En Jesucristo, dice el apóstol San Pablo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 482. ¿No basa al cristiano la fe cristiana sin el amor y las buenas obras? No, porque la fe sin amor ni buenas obras es inactiva y muerta, y no puede conducir a la vida eterna. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿De qué aprovecha, hermanos míos, que alguno diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo? Porque así como el cuerpo, el espíritu también está muerto. Así la fe sin las obras está muerta. 483. ¿Puede salvarse por el amor y las buenas obras sin la fe? Es imposible que un hombre que no tiene fe en Dios le ame realmente. Además, el hombre arruinado por el pecado no puede hacer realmente buenas obras, a menos que reciba por la fe en Jesucristo la fuerza espiritual o gracia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Porque todos los que son de las obras de la ley están en maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 484. ¿Qué podemos pensar de un amor que no va acompañado de buenas obras? Tal amor no es verdadero, porque el verdadero amor se manifiesta naturalmente por las buenas obras. Jesucristo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El apóstol San Juan escribe: porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sobre la ley de Dios y los mandamientos. 485. ¿Qué medios tenemos para distinguir las buenas obras de las malas? La ley interior de Dios o el testimonio de nuestra conciencia, y la ley exterior de Dios o los mandamientos de Dios. 486. ¿Habla la Sagrada Escritura de la ley interior de Dios? El apóstol San Pablo dice de los paganos, los cuales muestran la obra de la ley que está escrita en sus corazones, dando también testimonio de su conciencia, y sus pensamientos son el medio por el cual se acusan o bien se excusan unos a otros. 487. Si en el corazón del hombre hay una ley interior, ¿por qué se dio la exterior? Fue dada porque los hombres no obedecían la ley interior, sino que llevaban vidas carnales y pecaminosas. Sofocaban en sí mismos a la voz de la ley espiritual, de modo que era necesario recordarles exteriormente por medio de los mandamientos. ¿Para qué pues sirve la ley? Fue añadida por las transgresiones. 488. ¿Cuándo y cómo fue dada a los hombres la ley exterior de Dios? Cuando el pueblo hebreo, descendiente de Abraham, fue milagrosamente liberado de la esclavitud en Egipto, en su camino a la tierra prometida, en el desierto, en el monte Sinaí, Dios les manifestó su presencia en el fuego y las nubes,
y les dio la ley por la mano de Moisés, su líder. 489. ¿Cuáles son los mandamientos principales y generales de esta ley? Los 10 siguientes, que fueron escritos en 2 tablas de piedra. Primero, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. Segundo, no te harás imagen ni semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni sus tierras, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguno de sus ganados, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. 490. Has dicho que estos mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Debemos hacerlo porque son en sustancia la misma ley que, en palabras de San Pablo, ha sido escrita en los corazones de todos los hombres para que todos anden en ella. 491. ¿Enseñó Jesucristo a los hombres a andar según los 10 mandamientos? Él ordenó a los hombres, si quieren alcanzar la vida eterna, que guardaran los mandamientos, y nos enseñó a entenderlos y cumplirlos más perfectamente de lo que se había hecho antes de que Él viniera. 492. Sobre la división de los mandamientos en 2 tablas. ¿Qué significa la división de los mandamientos en 2 tablas? Que contienen 2 clases de amores. El primero es el amor a Dios y el segundo es el amor a nuestro prójimo, pues prescriben 2 clases correspondientes de deberes. 493. ¿No dijo Jesucristo algo sobre esto? Cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. 494. ¿Son todos los hombres nuestros prójimos? Sí, todos, porque todos son creación de un solo Dios y proceden de un solo hombre, pero nuestros prójimos en la fe son doblemente prójimos nuestros, por ser hijos de un solo Padre Celestial, por la fe en Jesucristo. 495. Pero, ¿por qué no hay mandamiento de amor a nosotros mismos? Porque nos amamos a nosotros mismos naturalmente y sin mandamiento alguno. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida. 496. ¿Qué orden relativo debe haber en nuestro amor a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos? No debemos amarnos a nosotros mismos por nosotros mismos, sino por amor a Dios, y en parte también por amor a nuestro prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo por amor a Dios, pero debemos amar a Dios por sí mismo y por encima de todo. El amor propio debe sacrificarse al amor del prójimo, pero ambos deben sacrificarse al amor de Dios. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El que ama al padre o a la madre más que a mí, dice Jesucristo, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí,
no es digno de mí. 497. Si toda la ley está contenida en 2 mandamientos, ¿por qué se dividen en 10? Para exponer claramente nuestros deberes con Dios y con el prójimo. 498. ¿En cuál de los 10 mandamientos se nos enseñan nuestros deberes con Dios? En los 4 primeros. 499. ¿Cuáles son estos deberes? En el primer mandamiento se nos enseña a conocer y adorar al Dios verdadero. En el segundo, a abstenernos del falso culto. En el tercero, a no pecar contra el culto a Dios, ni siquiera de palabra. En el cuarto, a guardar cierto orden en el tiempo y en los actos hacia el culto de Dios. Pregunta 500. ¿En cuál de los 10 mandamientos se nos enseñan nuestros deberes para con el prójimo? En los 6 últimos. ¿Cuáles son estos deberes? 501. En el 5.º mandamiento se nos enseña a amar y honrar a nuestros prójimos más cercanos, empezando por nuestros padres. En el 6.º, a no dañar la vida de nuestro prójimo. En el 7.º, a no dañar la pureza de su moral. En el 8.º, a no dañar su propiedad. En el 9.º, a no herirlo de palabra. Y en el 10.º, a no desearle el daño. 502. ¿Los 10 mandamientos no incluyen también nuestros deberes para con nosotros mismos? Sí, estos deberes están implícitos en los mandamientos de la segunda tabla relativos a nuestro prójimo, pues nuestro deber es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sobre el primer mandamiento. 503. ¿Qué significan estas palabras? Yo soy el Señor tu Dios. Con estas palabras, Dios, por decirlo así, se señala a sí mismo al hombre y así le ordena que conozca al Señor su Dios. 504. ¿Qué deberes particulares podemos deducir del mandamiento de conocer a Dios? Primero, debemos procurar aprender el conocimiento de Dios por ser el más esencial de todos los conocimientos. Segundo, debemos escuchar atentamente las instrucciones sobre Dios y sobre sus obras en la iglesia y las conversaciones religiosas sobre lo mismo en casa. Tercero, en primer lugar, la Sagrada Escritura. En segundo lugar, los escritos de los santos padres. 505. ¿Qué nos enseñan las palabras? No tendréis dioses ajenos sino a mí. Se nos enseña a volvernos y adherirnos al único Dios verdadero, o en otras palabras, a adorarlo devotamente. 506. ¿Qué deberes hay que se refieren al culto interior de Dios? Primero, creer en Dios. Segundo, andar delante de Dios, es decir, tenerle siempre presente, y en todo andar circunspecto, porque Él ve no solo nuestras acciones, sino hasta nuestros pensamientos más secretos. Tercero, temer a Dios o tenerle temor, es decir, pensar que la ira de nuestro Padre Celestial es el mayor mal que nos puede acaecer y que por lo tanto debemos esforzarnos en no ofenderlo. Cuarto, confiar en Dios. Quinto, amar a Dios. Sexto, obedecer a Dios, es decir, estar siempre dispuestos a hacer lo que nos manda y no murmurar cuando nos trata de otra manera que la que podríamos desear. Séptimo, adorar a Dios como ser supremo. Octavo, glorificar a Dios por ser todo perfecto. Noveno, dar gracias a Dios como Creador, sustentador providente y Salvador. Décimo, invocar a Dios como nuestro ayudador todopoderoso y bueno en toda obra buena que emprendamos. 507. ¿Qué deberes se refieren al culto externo de Dios? Primero, confesar a Dios, es decir,
reconocer que es nuestro Dios y no negarlo, aunque por confesarlo tengamos que sufrir o incluso morir. Segundo, participar en el servicio divino público, ordenado por Dios y designado por la Iglesia Ortodoxa. 508. Para entender y guardar con mayor exactitud el primer mandamiento, debemos saber más a fondo qué pecados puede haber contra él. Primero, el ateísmo. Cuando los hombres, a quienes el salmista llama justamente necios, quieren librarse del temor del juicio de Dios y dicen en su corazón que no hay Dios. Segundo, politeísmo. Cuando en lugar del único Dios verdadero, los hombres reconocen una serie de falsas deidades. Tercero, infidelidad. Cuando los hombres que admiten la existencia de Dios no creen en su providencia ni en su revelación. Cuarto, herejía. Cuando los hombres mezclan la doctrina de la fe con opiniones contrarias a la verdad divina. Quinto, cisma, es decir, el apartamiento voluntario de la unidad del culto divino y de la Iglesia Ortodoxa de Dios. Sexto, apostasía, cuando alguno niega la verdadera fe por temor a los hombres o por ventajas mundanas. Séptimo, desesperación, cuando los hombres abandonan toda esperanza de obtener la gracia divina y la salvación. Octavo, hechicería o brujería, cuando los hombres, dejando la fe en el poder de Dios, ponen su confianza en poderes secretos y en su mayor parte poderes malignos, especialmente de los espíritus y demonios, para tratar de obrar por sus medios. Noveno, superstición, cuando los hombres ponen fe en cualquier cosa común como si tuviera poder divino y confían en ella en vez de confiar en Dios, o le temen en vez de temer a Dios, como por ejemplo cuando ponen su fe en un viejo libro y piensan que no pueden salvarse por ningún otro y no deben usar uno nuevo, aunque el nuevo libro contenga la misma doctrina y la misma forma del servicio divino. Décimo, pereza. Respecto al aprendizaje de la fe, la oración y el servicio público de Dios. Onceavo, amor a la criatura o a la creación más que a Dios. 12. Complacer a los hombres cuando buscan agradar a estos de manera tal que se despreocupan por agradar a Dios. 13. Confiar en el hombre. Cuando alguno confía en sus propios medios o fuerzas y no en la misericordia y el auxilio divino. 509. ¿Por qué debemos pensar que agradar a los hombres y confiar en ellos es contrario al primer mandamiento? Porque el hombre a quien agradamos o en quien confiamos, por olvidarnos de Dios, es en cierto modo para nosotros otro Dios que ocupa un lugar en nuestro corazón en lugar del verdadero Dios. 510. ¿Cómo habla la Sagrada Escritura de agradar a los hombres? El apóstol Pablo dice: porque si yo agradase a los hombres, no sería siervo de Dios. 511. ¿Cómo habla la Sagrada Escritura de confiar en el hombre? Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. 512. Para cumplir mejor sus deberes para con Dios, ¿cómo debe actuar el hombre por sí mismo? Debe negarse a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesucristo, que se niegue a sí mismo. 513. ¿Qué es negarse a sí mismo? San Basilio el Grande lo explica así: se niega a sí mismo quien se despoja del hombre viejo con sus obras porque está corrompido, según las concupiscencias engañosas, quien renuncia también a los afectos mundanos que pueden obstaculizar su intención piadosa,
La perfecta abnegación consiste en esto, en que deje de tener afecto alguno, incluso por la vida misma, y soporte el juicio de la muerte, para que no confíe en sí mismo. 514. ¿Qué consuelo tiene el que al negarse a sí mismo pierde muchas gratificaciones naturales? El consuelo de la gracia, un consuelo divino que ni los mismos sufrimientos pueden agotar. Porque así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abundan también por Cristo nuestra consolación. 515. Si el primer mandamiento nos enseña a adorar religiosamente solo a Dios, ¿cómo concuerda con este mandamiento honrar a los ángeles y a los hombres santos? Rendirles el honor debido y legítimo está totalmente de acuerdo con este mandamiento, porque en ellos honramos la gracia de Dios, que mora y obra en ellos, y por medio de ellos buscamos la ayuda de Dios. Sobre el segundo mandamiento, 516. ¿Qué es una imagen esculpida, tal como se menciona en el segundo mandamiento? El mismo mandamiento explica que una imagen esculpida o ídolo es la semejanza de alguna criatura en el cielo, o en la tierra, o en las aguas, ante la cual los hombres se inclinan y sirven en lugar de adorar a Dios, su Hacedor. 517. ¿Qué prohíbe, pues, el segundo mandamiento? Se nos prohíbe postrarnos ante imágenes esculpidas o ídolos, como supuestas deidades o como semejanza de dioses falsos. 518. ¿No se nos prohíbe tener representaciones sagradas? De ninguna manera. Esto se desprende muy claramente de aquí, que el mismo Moisés, a través de quien Dios dio el mandamiento contra las imágenes esculpidas, también recibió al mismo tiempo de Dios la orden de colocar en el tabernáculo o el templo móvil de los israelitas unas representaciones sagradas de querubines en oro y de colocarlas también en la parte interior del templo, a la que el pueblo se dirigía para adorar a Dios. 519. Porque este ejemplo es digno de mención para la Iglesia ortodoxa, porque ilustra el uso de los íconos sagrados. 520. ¿Qué es un ícono? La palabra es griega y significa imagen o representación. En la Iglesia ortodoxa este nombre designa las representaciones sagradas de nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, de su Madre sin pecado y de los santos. 521. ¿Es conforme al segundo mandamiento el uso de íconos sagrados? Entonces, y solo entonces, sería de otro modo si alguien hiciera dioses de ellos. Pero no es en absoluto contrario a este mandamiento honrar los íconos como representaciones sagradas y usarlos para el recuerdo religioso de las obras de Dios y de sus santos, porque cuando se usan así, los íconos son libros escritos con formas de personas y cosas en lugar de letras. 522. ¿Qué disposición de ánimo debemos tener cuando veneramos los íconos? Mientras los miramos con nuestros ojos, debemos mirar mentalmente a Dios y a los santos que están representados en ellos. 523. ¿Qué nombre general recibe el pecado contra el segundo mandamiento? Idolatría. 524. ¿No hay también otros pecados contra este mandamiento? Además de la grave idolatría, hay otra especie más sutil, a la que pertenecen la codicia, el culto al vientre o la sensualidad, la gula y la embriaguez, la soberbia, a la que pertenece también la vanidad. 525. ¿Por qué se dice que la codicia es idolatría? El apóstol San Pablo dice que la codicia es idolatría, porque el hombre codicioso sirve a las riquezas primero que a Dios. 526. Si el segundo mandamiento prohíbe el amor al lucro, ¿qué deberes contrarios impone necesariamente?
los del contentamiento y la liberalidad. 527. ¿Por qué se clasifica de idolatría al servicio del vientre? Porque los que sirven al vientre ponen su satisfacción sensual por encima de todo. Y por eso el apóstol Pablo dice que su Dios es su vientre, o en otras palabras, que el vientre es su ídolo. 528. Si el segundo mandamiento prohíbe el servicio del vientre, ¿qué deberes contrarios impone? Los de la templanza y el ayuno. 529. ¿Por qué el orgullo y la vanidad se refieren a la idolatría? Porque el hombre orgulloso valora por encima de todo sus propias capacidades y excelencias, y se han vuelto su ídolo. El hombre vanidoso desea que los demás adoren también al mismo ídolo. Estas disposiciones orgullosas y vanidosas se ejemplificaron incluso en Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien primero erigió un ídolo de oro para sí mismo y luego ordenó a todos que lo adoraran. 530. ¿No hay aún otro vicio cercano a la idolatría? Tal vicio es la hipocresía, cuando un hombre usa los actos externos de la religión, como el ayuno y la observancia estricta de las ceremonias, para obtener el respeto de la gente, sin pensar en la enmienda interior de su corazón. 531. Si el segundo mandamiento prohíbe el orgullo, la vanidad y la hipocresía, ¿qué deberes contrarios impone? Los de la humildad y el de hacer el bien en el secreto. Sobre el tercer mandamiento. 532. ¿Cuándo se toma el nombre de Dios en vano? Se toma o se pronuncia en vano cuando se pronuncia con palabras vanas e inútiles, y más aún cuando se pronuncia con mentira o irreverencia. 533. ¿Qué pecados están prohibidos por el tercer mandamiento? Primero, la blasfemia, o las palabras atrevidas contra Dios. Segundo, la murmuración, o la queja contra la providencia de Dios. Tercero, la profanidad, cuando se bromea con las cosas santas o se las insulta. Cuarto, desatención en la oración. Quinto, perjurio, cuando los hombres afirman con juramento lo que es falso. Sexto, quebrantamiento de juramento, cuando los hombres no guardan los juramentos justos y legítimos. Séptimo, incumplimiento de los votos hechos a Dios. Octavo, juramento común o juramentos irreflexivos en conversaciones comunes. 534. ¿No están especialmente prohibidos estos juramentos en la Sagrada Escritura? El Salvador dice: Yo os digo, no juréis en absoluto, sino que vuestra comunicación sea sí, sí, no, no, porque todo lo que es más que esto viene del mal. 535. ¿No prohíbe esto todo juramento en materia civil? El apóstol Pablo dice: Los hombres juran por el mayor, y un juramento de confirmación es para ellos el fin de toda contienda. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento. Por lo tanto, debemos concluir que si Dios mismo usó un juramento como garantía inmutable, mucho más podemos nosotros, en ocasiones graves y necesarias, cuando le exija una autoridad legítima, hacer un juramento o voto religiosamente, con la firme intención de no romperlo. Sobre el cuarto mandamiento. 536. ¿Por qué se ordena santificar a Dios el séptimo día y no cualquier otro? Porque Dios hizo el mundo en 6 días, y en el séptimo descansó de la obra de la creación. 537. ¿Se guarda el sábado en la iglesia cristiana? No se guarda, estrictamente hablando, como un día santo, pero aún en memoria de la creación del mundo y como continuación de su observancia original, se distingue de los otros días de la semana por una relajación de la regla del ayuno. 538.
¿Cómo obedece pues la Iglesia cristiana ortodoxa el cuarto mandamiento? Ella aún a cada 6 días guarda un séptimo, solo que no el último de los 7 días, que es el sábado, sino el primer día de cada semana, que es el día de la resurrección o el día del Señor, es decir, el domingo. 539. ¿Desde cuándo celebramos el día de la resurrección? Desde el momento de la resurrección de Cristo. 540. ¿Hay alguna mención en las Sagradas Escrituras sobre la celebración del día de la resurrección? En el libro de Hechos de los Apóstoles se menciona que los discípulos, es decir, los cristianos ortodoxos, se reunían el primer día después del sábado, que era el primer día de la semana, o día de la resurrección, para partir el pan, es decir, para celebrar el sacramento de la comunión. El apóstol y evangelista Juan también en el Apocalipsis mencionan el día del Señor o el día de la resurrección. 541. No hay algo más que deba entenderse bajo el nombre de séptimo día. Así como en la iglesia del Antiguo Testamento se entendía que el nombre del sábado incluía diversos días señalados para fiestas o ayunos, como la fiesta de la Pascua y el día de la expiación, así también ahora en la Iglesia Ortodoxa estamos obligados a guardar, además del día del Señor, algunos otros que han sido señalados como fiestas para la gloria de Dios y honor de la Santísima Virgen y otros santos, como días de ayuno. 542. ¿Cuáles son las principales fiestas? Las señaladas en memoria de los principales acontecimientos relacionados con la encarnación del Hijo de Dios para nuestra salvación y con la manifestación de la divinidad. Después de estas, las señaladas en honor de la Santísima Madre de Dios como instrumento del misterio de la encarnación. Tales son, en el orden de los hechos, los siguientes. Primero, el nacimiento de la Santísima Madre de Dios. Segundo, el día en que fue llevada al templo para ser consagrada a Dios. Tercero, el día de la Anunciación, es decir, cuando el ángel anunció a la Santísima Virgen la encarnación del Hijo de Dios. Cuarto, el día del nacimiento de Jesucristo. Quinto, el bautismo de nuestro Señor y la Epifanía, o manifestación de la Santísima Trinidad. Sexto, el día en que nuestro Señor fue recibido en el templo por Simeón. Séptimo, el día de la transfiguración de nuestro Señor. Octavo, el día de la entrada de nuestro Señor en Jerusalén. Noveno, la Pascua, que es la fiesta de fiestas, y la anticipación de la fiesta eterna, que es la bienaventuranza por siempre. Décimo, el día de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Onceavo, la fiesta de Pentecostés, en memoria del descenso del Espíritu Santo y en honor de la Santísima Trinidad. Doceavo, el día de la elevación de la cruz de nuestro Señor, descubierta por la emperatriz Helena. 13. El día del reposo de la Santísima Madre de Dios. 543. ¿Cuál es el ayuno principal? El gran ayuno que se conoce como la Cuaresma. 544. ¿Por qué se llama Cuaresma? Porque dura 40 días, además de la semana de la Pasión de Cristo. 545. ¿Por qué se ha establecido que la Cuaresma dure 40 días? A ejemplo del mismo Jesucristo, que ayunó 40 días. 546. ¿Por qué se ha establecido ayunar el miércoles y el viernes? El miércoles en memoria de la traición de nuestro Señor Jesucristo, para que éste sufriera, y el viernes en memoria de su sufrimiento y muerte. 547. ¿Por qué causa son los ayunos antes de la Natividad
del reposo de la Santísima Virgen y del Día de los Santos Apóstoles? Los dos primeros como preparativos de abstinencia para honrar mejor las fiestas subsiguientes de la Natividad y del reposo de la Madre de Dios. El último, no solo por la misma razón, sino a imitación de los apóstoles, que ayunaban para prepararse a la hora de predicar el Evangelio. 548. ¿Cómo debemos emplear nuestro tiempo los domingos y los días festivos mayores para guardar el cuarto mandamiento? En primer lugar, no debemos trabajar estos días, ni hacer negocios mundanos y temporales. En segundo lugar, debemos santificarlo, lo cual significa hay que usarlos para obras santas y espirituales, para la gloria de Dios. 549. ¿Por qué está prohibido trabajar en los días santos? Para que podamos emplearlos con menos impedimentos en obras santas y piadosas. 550. ¿Qué cosas en particular conviene hacer en los días santos? En primer lugar, ir a la iglesia para el culto público y para la instrucción en la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando se está en casa, entregarse a la oración y a la lectura o a una conversación edificante. En tercer lugar, dedicar a Dios una parte de nuestros medios, gastándolo en las necesidades de la iglesia y de sus ministros, y en limosnas para los pobres, la visita a los enfermos y a los presos, y hacer obras de caridad cristiana. 551. Pero no debemos hacer estas cosas también en los días de trabajo. Está bien, si alguno puede, ha de hacerlo. Pero aquel a quien los negocios se lo impidan, debe en todo caso dedicar los días festivos a tales obras. En cuanto a la oración, ciertamente es nuestro deber hacerla todos los días, por la mañana y por la noche, antes y después de la cena, y en la medida de lo posible, al principio y al final de cada trabajo. 552. ¿Qué hemos de pensar de aquellos que en los días sagrados se permiten juegos y espectáculos indecentes, canciones vulgares y la intemperancia en la comida y la bebida? Pues si aun las obras inocentes y útiles para la vida presente son impropias de los días santos, mucho más lo son estas, que son inútiles, carnales y llenas de vicio. 553. Cuando el cuarto mandamiento habla de trabajar 6 días, ¿no condena con ello a los que no hacen nada? Por supuesto, condena a todos los que en los días comunes no se entregan a sus trabajos propios de su vocación, sino que pasan su tiempo en la ociosidad y la disipación. Sobre el quinto mandamiento. 554. ¿Qué deberes especiales prescribe el quinto mandamiento con respecto a los padres, bajo la frase general de honrarlos? Primero, comportarse respetuosamente con ellos. Segundo, obedecerles. Tercero, apoyarles y consolarlos en la enfermedad y en la vejez. Cuarto, después de su muerte, orar por la salvación de sus almas y cumplir fielmente sus últimas voluntades, en cuanto no sean contrarias a la ley divina o civil. 555. ¿Qué grado de pecado hay en la falta de obediencia a los padres? En la medida que es fácil y natural amar y honrar a los padres, a quienes debemos nuestro ser, tanto más grave es el pecado de ser descortés con ellos. Por eso en la ley de Moisés, el que maldijera a su padre o a su madre debía ser condenado a muerte. 556. ¿Por qué se añade a este mandamiento particular de honrar a los padres una promesa de prosperidad y larga vida? Para que los hombres, mediante una recompensa visible, se sientan movidos a cumplir un mandamiento del que depende el buen orden, primero de las familias y luego de toda la vida social. 557. ¿Cómo se cumple esta promesa?
Los ejemplos de los antiguos patriarcas o padres muestran que Dios da una fuerza especial a la bendición de los padres. La bendición del Padre establece la casa de los hijos. Dios, en su sabia y justa providencia, protege la vida y promueve la prosperidad de quienes honran a sus padres en la tierra, pero como recompensa perfecta de la virtud, da la vida eterna y bienaventuranza en el país celestial. 558. ¿Por qué en los mandamientos que enseñan el amor al prójimo se menciona en primer lugar a los padres? Porque los padres están naturalmente más cerca de nosotros que todos los demás. 559. En el quinto mandamiento, bajo el nombre de padres, ¿no hay también otros? Sí, todos aquellos que en diferentes relaciones ocupan con nosotros el lugar de los padres. 560. ¿Quiénes ocupan para nosotros el lugar de los padres? Primero, nuestro soberano y nuestra patria, porque un imperio es una gran familia, en la cual el soberano es el padre, y los súbditos hijos del soberano y de su patria. Segundo, nuestros pastores y maestros espirituales, porque ellos, por su doctrina y por los sacramentos, nos engendran a la vida espiritual y nos educan en ella. Tercero, nuestros mayores de edad. Cuarto, nuestros bienhechores. Quinto, nuestros gobernantes superiores en distintas relaciones. 561. ¿Cómo habla la Sagrada Escritura del honor debido al soberano? Sométase toda alma a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades son ordenadas por Dios. Por lo tanto, quien resiste al poder, resiste a la ordenanza de Dios. Es necesario que estéis sujetos, no solo por causa de la ira, sino también por la conciencia. Hijo mío, teme a Dios y al Rey, y no te opongas a ninguno de ellos. Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Teman a Dios y honren al Rey. 562. ¿Hasta dónde debe llegar el amor a nuestro soberano y a nuestra patria? Hasta el punto de estar dispuestos a dar la vida por ellos. 563. ¿Cómo habla la Sagrada Escritura del deber de honrar a los pastores y maestros espirituales? Obedeced a los que os gobiernan y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con gozo y no con tristeza, porque esto nos es provechoso. 564. ¿Hay en la Sagrada Escritura algún mandato particular de honrar a los ancianos como a los padres? El apóstol Pablo escribe a Timoteo: no reprendas al anciano, sino ruégale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres. Te levantarás delante de la cabeza canosa y honrarás el rostro del anciano y temerás al Señor tu Dios. 565. ¿Cómo podemos estar seguros de que debemos honrar a los bienhechores como a los padres? Por ejemplo del mismo Jesucristo, que estaba sujeto a José, aunque José no era su padre, sino solo su tutor. 566. Además de estos, ¿quiénes son nuestros superiores? ¿A quienes debemos honrar después de los padres y como a ellos? Aquellos que en lugar de los padres cuidan de nuestra educación, como gobernadores en las escuelas y maestros, aquellos que nos preservan de las irregularidades y desórdenes en la sociedad, como magistrados civiles, aquellos que nos protegen del mal por el poder de la ley, como los jueces, aquellos a quienes el soberano confía la custodia y defensa de la seguridad pública contra los enemigos, como los comandantes militares. Y por último, los maestros, en lo que se refiere a aquellos que les sirven o les pertenecen.
567. ¿Qué prescribe la Sagrada Escritura en cuanto a nuestro deber con respecto a las autoridades en general? Dad pues a todos lo que es debido, tributo a quien tributo es debido, costumbre a quien costumbre, temor a quien temor, honor a quien honor. 568. ¿Cómo habla la Sagrada Escritura de la obediencia debida por los siervos y siervas a sus amos? Siervos, obedeced a los que son vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo a los ojos como complacientes, sino como siervos de Cristo, al hacer de corazón la voluntad de Dios. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo temor, no solo a los buenos y mansos, sino también a los perversos. 569. Si la Sagrada Escritura prescribe deberes para los padres, ¿no prescribe también deberes para con los hijos? Así es, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 570. ¿Cómo habla la Sagrada Escritura del deber de los pastores hacia su rebaño espiritual? Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él no por fuerza, sino voluntariamente y según Dios, no por ganancia deshonesta, sino con pronto ánimo, no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino ejemplos del rebaño. 571. ¿Cómo habla la Sagrada Escritura del deber de los que están en autoridad y de los amos? Amos, dad a vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en los cielos. 572. ¿Cómo debemos obrar si nuestros padres o gobernantes nos exigen algo contrario a la fe o a la ley de Dios? En tal caso debemos decirles, como dijeron los apóstoles a los jefes de los judíos: juzgad si es justo a los ojos de Dios haceros caso a vosotros más que a Dios, y debemos estar dispuestos por amor de la fe y de la ley de Dios a sufrir las consecuencias, sean las que fueren. 573. ¿Cuál es el nombre general de la cualidad o virtud exigida por el quinto mandamiento? La obediencia. Sobre el sexto mandamiento. 574. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? El homicidio, es decir, quitar la vida a nuestro prójimo de cualquier modo que sea. 575. ¿Es en todos los casos homicidio y contra este mandamiento matar? No, no es homicidio ni contrario a este mandamiento cuando se quita la vida en cumplimiento de un deber, como por ejemplo, cuando se castiga con la muerte a un criminal por sentencia justa, ni tampoco cuando se mata a un enemigo en la guerra, en defensa de nuestro soberano y de nuestra patria. 576. ¿Qué debe pensarse del homicidio involuntario? Cuando se mata a un hombre accidentalmente y sin intención. El hombre culpable de homicidio involuntario no puede ser considerado inocente, a menos que haya tomado todas las precauciones debidas contra el accidente. En todo caso, necesita que su conciencia sea limpiada según los cánones de la Iglesia. 577. ¿Qué casos deben considerarse como homicidio e infracción de este mandamiento? Además del homicidio directo por cualquier medio, puede cometerse el mismo pecado en los casos siguientes y en otros semejantes. Primero, cuando un juez condena a un reo que sabe inocente. Segundo, cuando alguien oculta o deja libre a un asesino y le da así ocasión de que genere un nuevo crimen. Tercero, cuando alguien puede salvar a su prójimo de la muerte pero no lo salva, como cuando un rico deja que un pobre muera de hambre. Cuarto, cuando alguien mediante cargas excesivas y castigos crueles agota a los que están bajo sus órdenes.
acelerando así su muerte. Quinto, cuando alguien por intemperancia u otros vicios acorta su propia vida. 578. ¿Qué debemos pensar del suicidio? Que es el más criminal de todos los homicidios, porque si es contrario a la naturaleza matar a otro hombre como a nosotros mismos, mucho más es contrario a la naturaleza matarnos a nosotros mismos. Nuestra vida no es nuestra, sino de Dios que nos la dio. 579. ¿Qué debemos pensar de los duelos para decidir disputas privadas? Puesto que la decisión de las disputas privadas corresponde al gobierno, mientras que el duelista, en lugar de recurrir a la ley, decide voluntariamente en un acto que implica un peligro manifiesto de muerte, tanto para él como para su oponente, es evidente que un duelo implica 3 crímenes espantosos: la rebelión, el asesinato y el suicidio. 580. Además del homicidio corporal, ¿no existe el homicidio espiritual? Un tipo de asesinato espiritual es el que causa ofensa, cuando alguien hace que su prójimo caiga en la infidelidad o en el pecado y somete así su alma a la muerte espiritual. El Salvador dice: al que ofenda a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran el cuello a una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. 581. ¿No hay todavía algunas formas más sutiles de asesinato? A este pecado se refieren más o menos todos los actos y palabras contra la caridad, todos los que afectan injustamente a la paz y seguridad de nuestro prójimo, y por último, toda malicia interior contra él, aunque no se manifieste abiertamente. El que aborrece a su hermano es homicida. 582. Cuando se nos prohíbe dañar la vida de nuestro prójimo, ¿qué deber positivo se impone? El de hacer todo lo posible para asegurar su vida y su bienestar. 583. ¿Qué deberes se desprenden de esto? Primero, el de ayudar a los pobres. Segundo, el de asistir a los enfermos. Tercero, el de consolar a los afligidos. Cuarto, aliviar la angustia de los desafortunados. Quinto, comportarse de manera amable, afectuosa y edificante con todos. Sexto, reconciliarnos con los que están enojados. Séptimo, perdonar las injurias y hacer el bien a nuestros enemigos. Sobre el séptimo mandamiento. 584. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? El adulterio. 585. ¿Qué formas de pecado están prohibidas bajo el nombre de adulterio? El apóstol Pablo quiere que los cristianos ni siquiera hablen de tales impurezas, solo por necesidad, para prevenir a la gente contra tales pecados. Nombraremos aquí algunos de ellos, tales como la fornicación o el amor carnal irregular entre personas no casadas. Segundo, el adulterio, cuando las personas casadas dan ilícitamente a extraños el amor que se deben mutuamente. Tercero, el incesto, cuando parientes cercanos entran en una unión como la del matrimonio. 586. ¿Qué nos enseña nuestro Salvador a pensar del adulterio? Ha dicho que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 587. ¿Qué debemos hacer para evitar caer en este sutil adulterio interior? Debemos evitar todo lo que pueda excitar sentimientos impuros en el corazón, como canciones y bailes lascivos, conversaciones lascivas, juegos y bromas inmodestas, vistas inmodestas y la lectura de libros con descripciones de amor impuro. Debemos procurar, según el Evangelio, ni siquiera mirar lo que pueda hacernos caer. Si tu ojo derecho te ofende, sácatelo y échalo de ti,
porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 588. ¿Debemos pues arrancar literalmente el ojo infractor? Debemos arrancarlo, no con la mano, sino con la facultad, con nuestra voluntad. El que ha resuelto firmemente ni siquiera mirar lo que le causa ofensa, ya se ha sacado el ojo ofensor. 589. Cuando se prohíbe el pecado de adulterio, ¿qué virtudes contrarias se imponen? Las del amor conyugal y la fidelidad, y para quienes puedan recibirlo, la pureza y castidad perfectas. 590. ¿Cómo habla la Sagrada Escritura de los deberes del hombre y de la mujer? Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. 591. ¿Qué motivos nos da la Sagrada Escritura para que huyamos de la fornicación y vivamos castamente? Nos manda a guardar nuestros cuerpos en pureza, porque son miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo, mientras que por otra parte, el que fornica peca contra su propio cuerpo, es decir, lo corrompe, lo infecta de enfermedades, y además daña sus facultades mentales, como la imaginación y la memoria. Sobre el octavo mandamiento. 592. ¿Qué prohíbe el octavo mandamiento? Robar o apropiarse de algún modo de la propiedad ajena. 593. ¿Qué pecados particulares están prohibidos por el octavo mandamiento? Los principales son robar o apoderarse abiertamente y por la fuerza de cualquier cosa ajena. Segundo, robo o tomar lo que le pertenece a otro privadamente. Tercero, fraude o apropiarse de cualquier cosa que es de otro por artificio o engaño, como cuando los hombres pasan dinero falso por verdadero, o mercancías malas por buenas, o usan pesas y medidas falsas para dar menos de lo que han vendido, u ocultan sus efectos para evitar pagar sus deudas, o no cumplen honestamente los contratos, o no ejecutan los testamentos, cuando encubren a otros culpables de deshonestidad y así defraudan a los perjudicados de la justicia. Cuarto, sacrilegio, o apropiarse de lo que ha sido dedicado a Dios o pertenece a la Iglesia. Quinto, sacrilegio espiritual, cuando uno da pecaminosamente y otro obtiene fraudulentamente cualquier oficio sagrado, no por desierto, sino por ganancia. Sexto, soborno, cuando los hombres reciben un soborno de los que están bajo ellos en el cargo o jurisdicción, y por ganancia promueven a los indignos, absuelven a los culpables u oprimen a los inocentes. Séptimo, comer el pan de la ociosidad, cuando los hombres reciben un salario por un deber o una paga por un trabajo que descuidan, y así, de hecho, roban tanto su paga como el beneficio que la sociedad o aquel a quien servían deberían haber obtenido de su trabajo. Del mismo modo, cuando aquellos que pueden mantenerse a sí mismos mediante el trabajo, en lugar de hacerlo, viven de limosnas. Octavo, extorsión, cuando bajo la apariencia de algún derecho, pero en realidad contra la equidad y la humanidad, los hombres sacan su propio provecho de la propiedad, del trabajo o incluso de las desgracias de otros, como cuando los acreedores oprimen a sus deudores mediante la usura, cuando los amos agotan a sus dependientes mediante imposiciones o tareas excesivas, cuando en tiempos de hambruna los hombres venden el pan a un precio exorbitante. 594. Cuando se prohíben estos pecados, ¿qué virtudes contrarias se recomiendan? Las de primero, el desinterés. Segundo,
buena fe en el cumplimiento de los compromisos. Tercero, la justicia. Cuarto, misericordia con los pobres. 595. ¿Peca pues contra el octavo mandamiento quien no tiene misericordia de los pobres? Por supuesto que sí. Si tiene los medios para socorrerlos, porque todo lo que tenemos pertenece propiamente a Dios y nuestra abundancia nos es dada por su providencia para socorrer a los pobres, por lo cual, si no les damos de nuestra abundancia, de hecho, les robamos y defraudamos con ellos su derecho y el don de Dios. 596. ¿No hay todavía una virtud superior, contraria a los pecados, contra el octavo mandamiento? Tal virtud es la pobreza absoluta, o la renuncia a toda propiedad, que el Evangelio propone no como un deber para todos, sino como un consejo para quien quiera ser perfecto. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Sobre el noveno mandamiento, 597. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? El falso testimonio contra el prójimo y toda mentira. 598. ¿Qué se prohíbe bajo las palabras falso testimonio? Primero, el falso testimonio en un tribunal de justicia, cuando los hombres testifican, informan o se quejan falsamente contra alguien. Segundo, el falso testimonio extrajudicial, cuando los hombres calumnian a alguien a sus espaldas o lo acusan en su cara injustamente. 599. Pero, ¿es lícito censurar a otros cuando son realmente culpables? No. El Evangelio no nos permite juzgar ni siquiera de los verdaderos vicios o faltas de nuestros prójimos, a no ser que seamos llamados por algún oficio especial a hacerlo, para su castigo o enmienda. No juzguéis para que no seáis juzgados. 600. ¿No son admisibles las mentiras que no tienen por objeto perjudicar al prójimo? No, porque son incompatibles con el amor y el respeto a nuestro prójimo, e indignas de un hombre, mucho más de un cristiano, que ha sido creado para la verdad y el amor. Por tanto, al desechar la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 601. Si queremos evitar los pecados contra el noveno mandamiento, ¿qué regla debemos seguir? Debemos refrenar nuestra lengua. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y que sus labios no hablen engaño. Si alguno entre vosotros parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de ese hombre es en vano. Sobre el décimo mandamiento, 602. ¿Qué prohíbe el décimo mandamiento? Todos los deseos incompatibles con la caridad hacia nuestro prójimo y los pensamientos que son inseparables de tales deseos. 603. ¿Por qué se nos prohíben no solo las malas obras, sino también los malos deseos y pensamientos? Primero, porque cuando el alma abriga malos deseos o pensamientos, ya es impura a los ojos de Dios e indigna de Él. Como dice Salomón, el pensamiento injusto es abominación al Señor. Por tanto, es necesario que nos limpiemos también de estas impurezas interiores, como enseña el apóstol. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. En segundo lugar, porque para impedir los actos pecaminosos es necesario aplastar los deseos y pensamientos pecaminosos, de los cuales, como de semillas, brotan tales acciones. Como se dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, concebida la concupiscencia, da a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz
a la muerte. 604. Cuando se nos prohíbe desear cualquier cosa de nuestro prójimo, ¿qué pasión se produce con ello? La envidia. 605. ¿Qué prohíben las palabras «no codiciarás la mujer de tu prójimo»? Todos los pensamientos y deseos lujuriosos o el adulterio interior. 606. ¿Qué prohíben las palabras «no codiciarás la casa de tu prójimo, ni sus tierras, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguno de sus ganados, ni cosa alguna que sea suya»? Todos los pensamientos de avaricia y la ambición. 607. ¿Qué deberes positivos correspondientes a estas prohibiciones prescribe el 10º mandamiento? En primer lugar, a conservar la pureza del corazón, y en segundo lugar, a estar contentos con nuestra suerte. 608. ¿Qué es indispensable para la purificación del corazón? La invocación fuerte y ferviente del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. Aplicación de la doctrina de la fe y de la piedad. 609. ¿Cómo debemos aplicar la doctrina de la fe y de la piedad? Debemos actuar en nosotros mismos acuerdo con nuestro conocimiento y mantener ante nuestros ojos el temible juicio amenazado por la desobediencia. Si sabéis estas cosas, felices seréis si las hiciereis. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado con muchos azotes. 610. ¿Qué debe hacer un hombre cuando es consciente de algún pecado? No solo debe arrepentirse inmediatamente y proponerse firmemente evitar el mismo pecado en el futuro, sino también esforzarse en la medida de lo posible por reparar el escándalo o el daño que haya causado con buenas obras contrarias. Así actuó Zaqueo el publicano, cuando dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he quitado algo por acusación falsa, se lo devuelvo cuadruplicado». 611. ¿Qué precaución necesitamos cuando nos parece haber cumplido algún mandamiento? Debemos entonces disponer nuestros corazones según las palabras de Jesucristo. Cuando hayáis cumplido todo lo que se os ha mandado, decid: siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. Con esto concluimos el Catecismo Largo de Moscú por San Filareto de Moscú, para que podamos estudiar los mandamientos, el amor, la esperanza y su relevancia con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.